RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Radio Caracas Radio, lo mejor de este lunes 26 de agosto del año 2019. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Marilia García y Génesis Rodríguez, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. ¿Escucharon ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir durante la mañana de hoy? Pedía al presidente encargado y presidente de la Asamblea Nacional, al G7, sanciones ejemplarizantes contra Nicolás Maduro, y esto lo destacan medios de comunicación, agencias. Aseguró que la crisis humanitaria compleja de Venezuela desestabiliza a la región. El presidente encargado y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, solicitó al G7, estamos hablando de los países más desarrollados del mundo, que la cumbre de este fin de semana incluyera en su agenda la crisis en Venezuela, así como explorar y coordinar acción común que permita sanciones ejemplarizantes contra violadores de derechos humanos provocadas por el régimen usurpador de Nicolás Maduro. A través de una comunicación, Guaidó expresó que la crisis humanitaria compleja que vive Venezuela afecta gravemente a los ciudadanos y la estabilidad de la región. De momento, el G7 ha puesto la lupa en otros temas, lamentablemente, más allá de lo que está ocurriendo en nuestro país. Por ejemplo, los incendios en el Amazonas, en la Amazonia o Amazonía. Allí acordaron ayudar lo más rápido posible a los países afectados por esta situación. Hay que decir que en Venezuela está parte del Amazonas. Sin embargo, la tragedia que afecta a nuestro país ha pasado desapercibida, lamentablemente. La destrucción, el ecocidio, como lo han denominado algunos dirigentes políticos, incluso ambientalistas, no ha generado la misma repercusión, importancia, la preocupación que el incendio, por ejemplo, en Brasil, que amenaza a Bolivia y otros países. Lo conversaremos durante la mañana de hoy. Pero en todo caso, el presidente francés, anfitrión de la cumbre del G7, Emmanuel Macron, señaló que hay un acuerdo entre las potencias asistentes para prestar asistencia con recursos tecnológicos y fondos. El pulmón de nuestro planeta, que produce 20% de nuestro oxígeno, está ardiendo, es una crisis internacional. Parte de ese pulmón está en Venezuela también, y no está ardiendo, lo están destruyendo, devastando con la minería ilegal. A propósito de las declaraciones del presidente encargado, presidente de la Asamblea Nacional, él ofrecía entrevista a la agencia AP, Associated Press. Él prometía boicotear una elección legislativa anticipada en Venezuela. Afirmaba que esos comicios serían una farsa de la que no iba a participar la oposición, los partidos políticos que están representados en la Asamblea Nacional. También advirtió que él tenía la intención de permanecer como presidente encargado hasta tanto se lograra el objetivo del cese de la usurpación. Hablaremos al respecto, sin duda alguna, con nuestro primer invitado. Y en el caso de Argentina, tenemos que destacar esta declaración tan comentada en redes sociales del candidato a la presidencia, Alberto Fernández. Él considera que en Venezuela no hay una dictadura, pero sí un gobierno autoritario. Ese va a ser el tenor de las relaciones con nuestro país si llega a triunfar su candidatura. Recuerden, él va conjuntamente con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien es candidata a la vicepresidencia. Este candidato al Frente de Todos comparte fórmula con Cristina Fernández. Aseguró que la solución no es correr detrás
de Trump, insistimos, ese va a ser el tenor. Recordar la cantidad de investigaciones por corrupción que están abiertas en ese país, que señalan a la expresidenta Cristina Fernández y que salpican a la administración en Venezuela. Nos acompaña Andrés Velázquez, dirigente nacional de la Causa R. 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Gracias a ti por el contacto. Varios temas que discutir con nuestro invitado. Yo le pedí una primera valoración acerca de lo que está ocurriendo en nuestro país, sobre todo la incertidumbre en materia política. Veíamos actividades de calle durante el fin de semana y, bueno, le pedían a los ciudadanos seguir en la lucha, pero no hay claridad del tiempo que va a tomar alcanzar el objetivo inicial que entendemos es el fin de la usurpación. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, efectivamente, María Alejandra y queridos oyentes, es imposible definir en el tiempo, decir, bueno, dentro de una semana, un mes o 2 meses, esto va a concluir. Sin embargo, yo puedo destacar, y esto sí lo puedo decir con absoluta propiedad, que este es el momento de mayor debilidad de Nicolás Maduro. Lo que viene ocurriendo con su régimen y con su dictadura, bueno, definitivamente yo creo que hay que ponerlo en contexto. Sus aliados le sacan el cuerpo, como el caso turco y los bancos turcos. Sus mayores aliados, como los rusos, dicen que no van a desembolsar ni $1 más en efectivo para Maduro, a pesar de las relaciones que mantienen. Luego la más importante petrolera china, como la PDVSA, la PDVSA de aquí en China, dice que no va a embarcar más petróleo venezolano. India igualmente pone en stand-by las negociaciones o comercio con Venezuela. Bueno, luego vemos la medida ejecutiva del gobierno americano, incluso esta especie de oferta que se hace por un miembro del régimen, la recompensa de $10 millones por tarea de la ISAMI. Bueno, y se va quedando sin apoyo, no tiene finanzas, no lo quieren afuera, y lo más lamentable para él es que de manera interna, sencillamente el 90% de la población no lo quiere. Eso pinta un cuadro para un gobernante definitivamente dramático, lamentable, y su permanencia en la usurpación del poder se debe, a mi manera de ver entonces, exclusivamente por el poder en sí mismo. Gente enferma por poder y que no es capaz de entender que el mundo lo rechaza, que el país no lo quiere, que sometieron al país a una situación de tragedia social, de ruina, de quiebra absoluta, de hambre, y que no son capaces de dar o asumir, mejor dicho, una posición ante la realidad nacional que busque una solución definitiva. Eso está allí. Y yo hago el símil con un encuentro de box. Unos boxeadores cuando están en el ring enfrentándose y uno golpea al otro y lo pone mal y lo lleva a las cuerdas, ¿qué es lo que hace el contrario? Va a rematarlo, va a dar el golpe de nocaut para ponerle fin al pleito. Y yo hago el símil con el caso de Maduro. Maduro está contra las cuerdas. Y yo creo que todas las presiones necesarias y a la vez hay que hacerlas en el sentido de ir para encima, rematar, darle el nocaut, porque esto no puede continuar. De allí que yo veo que todas las movilizaciones que estamos haciendo, toda la presión que se pueda hacer internamente, hay que hacerla, porque soy de los que creo que tenemos que apoyarnos
y apostar a nuestra propia fuerza, más allá de toda la solidaridad que tenemos. Pero este es un momento para más presión diplomática, más cerco diplomático, más sanciones, más presión interna, más condena internacional, toda la presión, todo el cerco que se pueda ver, toda la presión a la vez que podamos poner sobre la marcha. Creo que es definitiva lo que puede dar al traste con esto. Un régimen que está contra las cuerdas hay que rematarlo, y en ese sentido la convocatoria es a todo el mundo, incluso a Noruega, que insiste en el encuentro en Barbados. Pues no puede ser que después que se haya parado Maduro, después de decir que ellos tendrían todos los años dispuestos para estar sentados en una mesa, se pararon y que ahora vengan tranquilitos, como si nada, con el rabo entre las piernas. Bueno, aquí estoy yo de nuevo a tratar de quemar tiempo. Si va de nuevo a la mesa y se acuerda sentarse, bueno, tiene que venir con una respuesta. No puede venir a pasar a quemar tiempo, a distraer, a marear a todos los que están allí. Tiene que venir con una respuesta concreta frente a la exigencia del cese de la usurpación, del gobierno de transición y de las elecciones libres. Eso debe ser lo contundente, y en ese camino tenemos que continuar en esta lucha. Varias inquietudes para Andrés Velázquez. Sacábamos a colación el tema del tiempo porque llamó poderosamente la atención la declaración del presidente encargado a la agencia Associated Press, advirtiendo que él continuará siendo presidente interino aunque no sea jefe de la Asamblea Nacional. Yo le pediría su comentario al respecto porque da la impresión que, bueno, se está proyectando una lucha de largo aliento. También Ángel Oropesa del Frente Amplio decía, si se acuerda, en estas conversaciones promovidas por Noruega, no descartamos asistir o concurrir a un referéndum revocatorio. Bueno, yo le pedí un comentario porque está hablando en ese caso concreto de ser así de años, no lo sé, pero que pueda adelantarnos acerca de este tema, lo que está planteado para resolver efectivamente la crisis, que se inicie una transición a la democracia en nuestro país, tomando en cuenta la profundidad de lo que está ocurriendo. Ya el salario mínimo está por debajo de $2,5 mensuales. Lo escuchamos. Sí, bueno, sobre el comentario hecho por Oropesa, el doctor Oropesa, bueno, yo lo pongo a un lado. Eso no, que yo sepa, de las reuniones y las conversaciones que hemos tenido, eso no está ni planteado, ni siquiera dibujado en la mesa, un tema de ver la posibilidad de un referéndum revocatorio contra Maduro, porque aceptar un referéndum revocatorio, si eso fuera en el supuesto negado, pues repito, eso no ha estado planteado en la agenda del presidente Guaidó, porque si así fuera tendríamos entonces que tragarnos todo aquello de la usurpación, porque ¿de dónde se genera el tema de la usurpación de Maduro? Bueno, que sencillamente convocó porque le dio la gana, con su írrita e ilegal Asamblea Nacional Constituyente, un adelanto de elecciones presidenciales que no fue más que un simulacro, que no fue más que una simulación de elecciones en la que no estaban facultados los principales partidos políticos, los líderes políticos inhabilitados, donde la población le dio la espalda a esa población porque no participó, porque no hubo rigor observatorio relacionado con la pulcritud. Perdón que interrumpa a Andrés Velázquez. Pero el señor Ángel Oropesa, el profesor Ángel Oropesa, dijo la afirmación es que, y estoy leyendo su cuenta en Twitter, el mecanismo de negociación, en el marco del mecanismo de negociación, no debería descartarse de antemano ningún arreglo que allí se acuerde, que signifique devolver la soberanía al pueblo. A él le preguntaban recientemente en rueda de prensa sobre este tema del revocatorio. Que no se pueden aceptar, que son inaceptables. Por ejemplo, que ellos acuerden, suponte tú, una elección para dentro de un mes con el mismo CNE, eso es inaceptable. No se puede ir a una elección en este país con ese CNE, con los robavotos, las señoras robavotos que están allí en ese Consejo Nacional Electoral. Tiene que haber un nuevo organismo, un nuevo árbitro.
tiene que haber absoluta transparencia en cuanto al registro electoral, es decir, una auditoría, tiene que haber una rigurosa observación internacional, tiene que acabarse el bendito carné de la patria controlando el proceso electoral allí en la puerta del centro electoral, tiene que acabarse que unas milicias o unos militares vagabundos, corruptos, estén controlando el centro electoral y sacan y meten testigos y sacan testigos y sacan miembros, hacen lo que le da la gana. Eso es inconcebible que uno pueda admitir o aceptar un nuevo proceso electoral. Es más, yo voy a más. Creo que debe ser manual el proceso. Eso de del proceso automatizado, por lo menos en este nuevo, no debe ocurrir. Debe ser manual para generar más confianza en la población, que no confía ya ni siquiera en esos mecanismos electrónicos que establecieron para el proceso electoral debido a las propias declaraciones dadas por el Marmati y lo que hemos venido conociendo en el fondo de cómo se maneja eso. Y en el otro elemento, lo dicho por el presidente Guaidó en relación a que él continuaría, me imagino que está de una manera u otra respondiendo una preocupación que tienen todos los venezolanos y que a mí me la preguntan todos los días. ¿Y qué pasa si de aquí a enero finaliza la Asamblea Nacional, enero del 2021 ya, y entonces y no hemos resuelto absolutamente nada? Bueno, lo que se está planteando en este caso y él lo está proyectando, es que plantea que podría perfectamente seguir. Claro, eso no está planteado en este instante como una preocupación o discusión para nosotros, porque como objetivo yo creo que tenemos que seguir centrados en que en estas 14, 15 semanas que faltan para que finalice el año, bueno, sencillamente nosotros tenemos que encontrar definitivamente una fórmula que le ponga fin a esto, porque tal como tú lo señalas, María Alejandra, esto es insostenible, inviable. Bueno, yo me estoy imaginando a un padre, una madre de familia, ahorita cuando vaya a mandar el muchacho para la escuela. Si el ingreso miserable, el más miserable de los sueldos en el planeta Tierra que está aquí en Venezuela, que es de $2.30 apenas al mes. Bueno, 40.000 bolívares, eso que devenga la gente, el trabajador. Bueno, que no le alcanza ni para medio comer, ni para medio comer. Un cartón de huevo cuesta 48.000 bolívares hoy día. Un kilo de carne, por lo menos en el estado Bolívar, donde me encuentro en este momento, cuesta 70.000 bolívares el kilo de carne, y me dice el carnicero que eso debe llegar a 100 en los próximos meses. ¿Con qué? Si no puede medio comer, ¿cómo le va a dar uniforme, útiles escolares, gastos que ahora tienen que tener los padres porque no hay, tienen que llevar una hoja a la escuela, tienen que llevar todo el equipamiento para el muchacho? Y eso indica el grado de destrucción que el país tiene, porque si las escuelas no funcionan, los maestros se fueron, los muchachos no van a la escuela, no hay libros, no hay cuadernos, no hay cómo quitar a un muchacho, se nos acabó el país, porque el futuro de una patria es su educación. Y entonces, bueno, imagínate la gravedad del tema. Por eso hay que partirse el espinazo, pero a Maduro hay que echarlo del poder, no puede ser de otra manera. Claro, y entre otras cosas, porque si esto se alarga mucho más, habrá 8 millones de venezolanos menos en territorio nacional. Bueno, fíjate. Impactantes las imágenes, perdón que lo interrumpa, de los venezolanos desesperados, 10.000 venezolanos que cruzaron el fin de semana con destino a Ecuador, por el puente que conecta con Colombia. Porque a partir de la medianoche de ayer se está solicitando visas, está exigiendo la visa para ingresar a territorio ecuatoriano. Yo le ruego a Andrés Velázquez que no se retire. Tenemos que hacer una brevísima pausa para ir a publicidad. Me interesa mucho seguir en la medida de sus posibilidades esta conversación. Al regreso le doy la palabra para contestar. Ni hablar, es que no me quiero ni imaginar de lo que va a quedar de su estado de Bolívar, del sur del país, si esto se alarga mucho más, tomando en cuenta la destrucción
justamente producto de la explotación minera indiscriminada en Venezuela. Regreso de la pausa, en la medida de sus posibilidades le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Conversamos con Andrés Velázquez, dirigente nacional de la causa R, perseguido político en nuestro país, como prácticamente toda la disidencia en Venezuela. Nos acompaña a esta hora. Yo le dejaba un par de inquietudes que tiene que ver con el tema de la migración, la salida masiva de venezolanos, si esto se alarga mucho más, y lo que está ocurriendo en el sur de Venezuela. ¿Qué puede decirnos? La frontera con Ecuador y la cantidad de venezolanos pasando a última hora antes que les impusieran las nuevas reglas para ingresar a ese país, donde por cierto $50 adicionalmente tienen que poner, además de la visa esa que les están exigiendo. Entonces, bueno, y es un indicativo de lo que va a continuar ocurriendo si nosotros no le ponemos fin a esto lo antes posible, porque, bueno, nos vamos a quedar sin gente, bueno, en manos de estos bandidos. Habrá quienes no se van, y yo le pido a todo aquel que haga el esfuerzo supremo por quedarse, porque este país lo vamos a liberar, este país va a ser libre, definitivamente, y necesitamos de todos esos venezolanos. Yo puedo entender que de repente, bueno, todo el tipo de justificación que hay para salir, pero yo le pido a los jóvenes, le pido a este pueblo, le pido a todos que aguanten un pelo. Vamos a empujar duro y los necesitamos aquí para esta pelea definitiva que tenemos que dar. Y en cuanto al Estado Bolívar que tú bien planteabas, la situación que está aquí reinante, bueno, hay toda esta alarma mundial por los incendios en toda la Amazonia. Yo creo que esto lo tenemos que utilizar, o mejor dicho, apoyarnos, utilizarlo como pivote, apoyarnos en eso para destacar y colocarlo en el grado de importancia que debe tener la destrucción que también ocurre en la Amazonia, en la parte venezolana, por este tema de la explotación minera a lo loco que aquí se desarrolló. Y más allá, bueno, recordemos el tema del agua, que es también un grave problema en el planeta. Aquí tenemos la reserva acuífera mayor del país, la mayor riqueza de biodiversidad que aún no ha sido investigada, el frágil ecosistema que tenemos en toda esa Amazonia venezolana, el desplazamiento de pueblos indígenas que se ha venido produciendo, las enfermedades que no conocían nuestros pueblos indígenas, bueno, hoy las tienen metidas en cada una de sus poblaciones,
la violencia, los asesinatos, las masacres, las matanzas que se viene dando y la presencia de un grupo de irregulares armados como el ELN, como los disidentes de la FARC, los planes mineros, lamentablemente hay que decirlo, elementos de la Fuerza Armada Nacional que también están en curso y han constituido mafias para eso y tienen alianzas directas desde el alto gobierno con todos esos grupos, bueno, acabando, destruyendo. Te puedo decir algo, por ejemplo, en el Parque Canaima, en el propio Parque Canaima, que debe ser objeto de protección por medidas especiales que eso tiene, porque son regímenes están bajo un régimen de administración especial, bosques húmedos protegidos y todo esto. En todos esos, todo ese Parque Canaima, hay 33 minas activas en el parque. Y bueno, en Camarata, en Icamarú, en Cuquenán, en Cuchivero, en todo eso, en el afluente directo del Caroní, que es el río Carrao. Bueno, en toda esa cuenca del Caroní también hay balsas y esas balsas están permisadas allí por Fuerza Armada porque pertenecen a algunos generales activos y retirados. Bueno, todo eso lo estamos viendo y es parte de la destrucción de toda la Amazonía, eso que se conoce como el pulmón del planeta, como la gran reserva de biodiversidad mundial y que, bueno, sencillamente sea objeto hoy de quema, de tala, de todo y de destrucción por la indiscriminada y alocada explotación minera que prácticamente nos viene a liquidar nuestro patrimonio de vida por buscarse una riqueza después que acabaron con el petróleo, destruyeron a PDVSA, se robaron todos los dineros de PDVSA, ahora le echaron mano o vienen a echarle mano aquí al oro. Y aquí está Delcy Rodríguez, Tarek Aizami, todo ese grupo se la pasa por aquí, por Bolívar, bueno, supervisando esas áreas donde, por cierto, ya no es un interés de la nación el que supervisan, sino sus propios intereses. Andrés Velázquez, gracias por atendernos y acompañarnos, dirigente nacional de la Causa R. El perseguido político, producto de lo que está ocurriendo en nuestro país, prestando opinión, análisis acerca de lo que está ocurriendo en nuestro país. A propósito de la destrucción en el sur de Venezuela, saludamos vía Skype a Germán Damm, periodista. También, lamentablemente, Germán, perseguido, hoy día en el exilio. Gracias por atendernos, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, mucho interés de conocer la información que puedas compartir con nosotros acerca de lo que ocurre en el sur de Venezuela, lo que está pasando en Brasil. Es curioso, lo hemos comentado en varias oportunidades, el doble rasero, Germán, digamos, la alarma encendida por estos incendios que efectivamente son gravísimos, pero el silencio frente a la devastación que durante tanto tiempo ha sufrido Venezuela y concretamente el sur de nuestro país. ¿Qué puedes comentarnos? Bueno, justamente escuchando parte de lo que estaba diciendo Andrés Velázquez, lo que viene ocurriendo en el sur de Venezuela es una devastación muy, muy fuerte, ¿ok? Estamos hablando que ya se venía efectuando antes de la creación del arco minero en 2016 y ya de 2016 en adelante lo que hizo fue legalizarse, ¿ok? Porque esas empresas a las que les están dando esas concesiones no realizan estudios ambientales, no realizan ningún tipo de evaluación previa, sino que llegan directamente a talar y a perforar pues en las entrañas de la tierra para buscar el oro. Y cuando digo empresas, son empresas entre comillas, porque siguen siendo los mismos grupos, las mismas mafias a los que legalizaron de una u otra forma en brigadas mineras, en cooperativas mineras, pero sigue siendo la misma gente la que está realizando esa devastación, ¿ok? Justo quería preguntarte, no sé si tuviste la posibilidad de ver el trabajo especial que hizo CNN Internacional con un equipo en el Callao, tuvo la posibilidad de estar en el terreno, en una de las minas, conversar
con los ciudadanos que están allí y pudo captar, bueno, las dimensiones de la devastación solo en esa localidad. Yo te pediría un comentario porque se habla de un esquema prácticamente de corrupción que incluye a grupos armados y irregulares que se benefician justamente de esta explotación indiscriminada. ¿Qué puedes decirnos? Mira, el trabajo no lo vi completo, ¿ok? Sin embargo, lo viví en carne propia. Yo también estuve en el terreno desde 2015 en adelante hasta, bueno, hasta finales de año de 2018. Estuve viajando constantemente al sur del estado de Bolívar justamente por trabajos periodísticos y ha sido un esquema que he podido presenciar y hasta sufrí, ¿ok? Una vez la misma guardia nos quería decomisar una gasolina porque era parte del viaje, o sea, para llegar hasta Santa Elena, para hacer un estudio de campo y regresarnos, y ya nos querían decomisar gasolina y todo. Es un esquema de corrupción. Los más afectados terminan siendo los mineros, ¿ok? La persona que se mete adentro de la tierra, dentro del barranco a trabajar 12 horas, 24 horas, 36 horas seguidas. Y bueno, de ahí empieza ya todo el esquema de corrupción. Las mafias le cobran al minero, los militares le cobran a las mafias y a los mineros, después los militares le tienen que reportar a sus superiores, y no es solo con el oro, es con el combustible, es con los insumos, con alimentos, con ropa, con equipos de teléfono, con cualquier cosa que se vaya a movilizar para el sur del estado Bolívar. Si no cuentas con la venia de las Fuerzas Armadas, vas a tener problemas. Germán, conversamos hace algunos días con Rafael Uzcategui de Provea y él expresaba a través de nuestros micrófonos lo que escribió en su cuenta en Twitter, el doble rasero a nivel de hablar sobre la Amazonía y callar sobre el arco minero del Orinoco. Yo te pediría un comentario porque ciertamente en el caso de Venezuela la situación no es nueva, pero la devastación tiene y va a tener consecuencias en el futuro. ¿Qué puedes decirnos? Sí, es una doble moral, ¿ok? Es algo muy hipócrita preocuparse por lo que ocurre solo en Brasil, en la Amazonía del lado de Brasil, porque bueno, ya es un gobierno de derecha, está Jair Bolsonaro, que no está muy a favor de Maduro, pero olvidar por completo lo que está ocurriendo en tu país, ¿sabes? O sea, me parece muy hipócrita, muy falso, de verdad, o sea, preocuparte por lo que ocurre en el extranjero, pero no por lo que está ocurriendo en tu casa. Estamos hablando de que en todo lo que ocupa el arco minero del Orinoco se encuentra parte del Parque Nacional Canaima, se encuentra la cuenca del río Caroní, se encuentran las reservas hidrográficas más grandes del mundo y de Venezuela. Entonces lo estás destruyendo, lo estás contaminando, porque además la extracción de oro en el sur es una extracción contaminante porque se usa el mercurio, y ese mercurio o se quema y va a la atmósfera o se lava y va al agua, va al río. Entonces estamos contaminando, estás dañando, estás destruyendo tu propio terreno, ¿verdad? Y si no es con mercurio, es con cianuro, pero no hay procesos después para eliminar ese cianuro, sino que también va al agua. Entonces estás destruyendo tu propio país, tus propias reservas, y vas a causar un daño futuro irreparable, ¿ok? Pero bueno, no te preocupas por eso porque tus bolsillos se están lucrando, el gobierno está recibiendo sus coimas con el arco minero del Orinoco, pero vamos a preocuparnos por lo que ocurre en el extranjero porque es un gobierno adverso al de nosotros. No sé, me parece muy, muy doble moral eso. Justo te quería preguntar, porque el propio Nicolás Maduro escribió en su cuenta en Twitter, haciendo un llamado a multiplicar esfuerzos para preservar el planeta tras el voraz incendio que consume la Amazonia o la Amazonía. Y bueno, agentes como Christopher Figuera, que estuvo al frente del SEBIN y formó parte de los cuerpos de seguridad del Estado, han señalado al círculo más cercano de Nicolás Maduro como responsable de lo que está pasando en el sur de Venezuela. ¿Qué puedes decirnos? Mira, justamente estando en el Callao en agosto de 2018, era un secreto a voces que justo en la zona de Jinyan se había repartido, o mejor dicho, el sur del estado Bolívar se había repartido y que la zona de Jinyan se le había entregado a Tarek El Aizami, ¿ok? Y que el hombre llegó y dijo, bueno, desde acá hasta allá eso es mío y me desalojan a todos los que están aquí. Y estando yo presente en el Callao en esos días, hubo una incursión militar terrible de helicópteros, grupos FAES, grupos fuerzas especiales, bazucas y demás,
tierra para justamente despejar esa zona, pues, y para nadie es un secreto que el sur del estado Bolívar está repartido entre la cúpula más cercana a Nicolás Maduro, empezando desde su esposa, ¿ok? Por los hermanos Rodríguez, por Tarek el Aizami, y el que a la final termina pintando menos ahí es Diosdado, pero bueno, ya sabemos que su negocio es el narcotráfico y no el oro, pues. A Germán Dan por atendernos, acompañarnos hoy en el exilio, periodista, expresando opinión y análisis acerca de lo que está ocurriendo en el sur de nuestro país. Nosotros recordábamos lo que la propia Michelle Bachelet expresó en su informe sobre Venezuela, advirtiendo lo que está ocurriendo con la extracción de minerales, especialmente en los estados Amazonas y Bolívar, incluyendo la región del arco minero de Orinoco, provocando, decía ella, graves daños ambientales y en la salud de la comunidad indígena de nuestro país. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbanica le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, a propósito de lo que está ocurriendo en el sur del país, así como la explotación minera tiene especial impacto en estados como Amazonas y Bolívar, tal como lo reflejaba el informe de Michelle Bachelet, expresidenta de Chile, alta comisionada de Derechos Humanos para Naciones Unidas. También tiene grave impacto para las comunidades indígenas. Sacamos a colación el tema porque, insistimos, se han encendido las alarmas producto de los incendios en la Amazonia o Amazonía, sobre todo en la región de Brasil, pero se guarda silencio, lamentablemente, da la impresión al menos, sobre lo que ocurre en nuestro país. Olnar Ortiz nos acompaña, abogado, defensor de derechos humanos. Él forma parte del equipo del Foro Penal Venezolano. Gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Mucho interés de conocer la información que puedas compartir con nosotros sobre el impacto de lo que está ocurriendo en el sur de Venezuela para las comunidades indígenas, muchas de las cuales han tenido que desplazarse, incluso salir de nuestro país. Te escuchamos. Sí, es cierto. Lo que tú has dicho sobre la situación de la Amazonía en este momento brasilera ha prendido las alarmas, pero sobre el caso venezolano realmente no se sabe mucho. Nosotros en este momento, lo que es el sur del país, o mejor dicho, está en todo el país, estamos en épocas todavía de lluvia, y obviamente estas deforestaciones por producto de incendios no están ocurriendo en Amazonas, más sin embargo sí lo hay. Pero te puedo decir que el caso de la minería no tiene que ver con ninguna época del año. Particularmente aquí en Amazonas hay 27 puntos focales, no 27 minas, son 27 puntos focales que se han, los pocos estudios que se han realizado la tienen en los 7, Amazonas está compuesto por 7 municipios, en los 7 municipios hay presencia de extractivismo o más que todo por oro y por coltán. Estas minas que están en los territorios indígenas
son trabajadas en gran medida por personas extranjeras, llámese disidentes de la FARC y el ELN, que en cierta medida han desplazado a nuestros hermanos afuera de sus comunidades. Estamos hablando de que hoy en Amazonas se está concentrando la gran parte de indígenas en lo que es la capital, Puerto Ayacucho, producto del extractivismo y también obviamente por el tema de la crisis humanitaria y particularmente en Amazonas el tema de la distribución de combustibles, que hace mucho más difícil la presencia de nuestros hermanos dentro de las comunidades en virtud que no se les puede garantizar lo que es el tema de salud, alimentación, el transporte de en este caso de los indígenas que se han venido enfermando, que sabemos la situación de lo que corresponde a la malaria ha repuntado el Estado en los últimos tiempos. Tengo que preguntarte sobre la situación de la comunidad indígena, porque esta devastación, digamos, en el sur del país, o la actividad, incluso como mencionas, de grupos irregulares, ha provocado el desplazamiento para una comunidad especialmente sensible en Venezuela, que le ha tocado, sufrir las consecuencias de la situación humanitaria que afecta a nuestro país, tal, insisto, como lo refleja el informe de la expresidenta Bachelet. ¿Qué puedes decirnos? Sí, de hecho, el informe, a pesar de que celebramos que se haya mencionado, se omiten muchas cosas. El caso de nuestros hermanos indígenas, como te comenté, producto del extractivismo ha habido un desplazamiento, pero también una amenaza directa contra ellos en virtud de que también la situación del no callar es producto de las amenazas que tienen de manera directa. Hace 2 años, un capitán del municipio de Manapiare fue asesinado aquí en el estado de Amazonas, pero también recordemos que el año pasado en Bolívar, en la mina El Silencio, también fue asesinado un indígena de Jibi, también producto de, en este caso del ELN, producto también de la denuncia que han hecho por la presencia de estas personas que están realizando actividades mineras en sus territorios. Este año también ha ocurrido situaciones, el año pasado, ocurrió una situación aquí cercano a Puerto Ayacucho, cuando hubo un enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas y el ELN. Es decir, la situación que ha ocurrido en por lo menos lo que corresponde a Bolívar y Amazonas, que es donde existe lo que es la presencia de la actividad minera, es una situación bastante complicada hacia las comunidades indígenas, porque como se ha denunciado, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional, la situación con la parte indígena, las comunidades y los pueblos indígenas que se atreven, a los líderes indígenas que se atreven a denunciar esta situación, están siendo amenazados y obviamente desplazados de sus comunidades. Puedo decirte que el monseñor de aquí de la entidad, Johnny Reyes, él hizo una gira reciente por el sur del estado hacia el departamento o la población de Inírida, colombiana, y hablaba de unos tantos miles de personas indígenas que habían sido desplazados hacia Colombia, producto también tanto del extractivismo como la situación económica que estamos viviendo aquí en el sur de Venezuela, como al igual de toda Venezuela. Nos llama la atención, Olnar, porque hablando con otros defensores de derechos humanos, por ejemplo con Rafael Uzcategui de Provea, el doble rasero, decía él, incluso lo expresaba de esa manera en sus redes sociales, tomando en cuenta la reacción probablemente justificada de la comunidad internacional a propósito de los incendios en Brasil, la destrucción de lo que se conoce como el pulmón del planeta, pero el silencio aparente sobre lo que está ocurriendo en nuestro país. Yo te pedí un comentario porque incluso en el informe de Michelle Bachelet, que es la alta comisionada de derechos humanos, la funcionaria más importante, al menos en materia de derechos humanos del planeta, queda en evidencia las violaciones a los derechos colectivos de las comunidades indígenas en sus tierras, territorios, recursos tradicionales, la pérdida de control de estos territorios, la presencia de bandas criminales organizadas de grupos armados y
Sobre esto no se dice absolutamente nada o muy poco. ¿Qué puedes decirnos? Sí, de hecho nosotros hemos criticado desde el punto de vista nacional, como tú lo has dicho, el informe de la alta comisionada menciona la situación o refleja la situación que se está viviendo en las comunidades indígenas, específicamente producto del extractivismo en las áreas de Bolívar y Amazonas, pero a nivel nacional no se menciona nada. Incluso lastimosamente nosotros acudimos a la Comisión Permanente de Pueblos Indígenas de la Asamblea Nacional una vez que llegamos desde Ginebra, que tuvimos la oportunidad de estar en el mecanismo del ENRI renunciando y ampliando las denuncias que hemos hecho a nivel nacional e internacional, y le decíamos que el por qué la Asamblea Nacional no ha hecho mención con respecto, una vez que fue publicado el informe del alta comisionada, no fue mencionado la situación de la población indígena. Dentro de este informe se exhorta o se recomienda al Estado venezolano para, en este caso, parar la situación. Sin embargo, sabemos que esta situación, el Estado venezolano no hace absolutamente nada para parar esto. Incluso en horas de la mañana, me desperté en horas de la mañana con un mensaje que me enviaban de Santa Elena de Guairén, donde los hermanos pemones de la comunidad de Maurat estaban denunciando que estaban llegando militares, más de 70 militares nuevamente al municipio de Gran Sabana, que esto es parte también de toda la situación de lo que están viviendo nuestros hermanos indígenas, producto de esto, de la minería y producto de toda la situación que se está viviendo al sur de Venezuela. Olnar, ¿qué decían en Ginebra sobre lo que está ocurriendo en nuestro país ante lo que quedó reflejado en el informe de Michelle Bachelet y el testimonio que pudieron compartir ustedes? Mira, la situación en Ginebra, o mejor dicho, la agenda para el próximo año de los pueblos indígenas es esto mismo, es el territorio, es nuestra situación de vida con nuestra naturaleza. Y obviamente la situación de Venezuela, ya se han mostrado muchas imágenes satelitales, muchos informes sobre la situación del extractivismo en Venezuela, en el área de Bolívar por el arco minero, en el área de Amazonas producto de la minería, y que el caso de Amazonas es mucho más complejo, porque el caso de Amazonas no es una minería que está siendo, entre comillas, controlada por el Estado, está siendo controlada por personas irregulares que conoce el Estado. Entonces, la situación en Ginebra es bastante, si se quiere, están comprometidos con saber e incluso que documentemos mucho más la situación, porque están bastante preocupados porque primero en Venezuela la situación de derechos humanos, lo sabemos, ya es global, lo conoce no solamente este importante órgano de protección de derechos humanos como es la ONU, sino a nivel de todo el mundo se sabe la situación que estamos viviendo a nivel de la violación de derechos humanos y específicamente a la violación de los pueblos indígenas, que por primera vez aparece un informe de una alta comisionada donde se refleja la situación de Venezuela. Incluso te hago un paréntesis, en el caso cuando nosotros estuvimos documentando la situación de la masacre del pueblo Pemón, nosotros cuando tuvimos la oportunidad de tener la entrevista con la comisión que fue específicamente a Brasil para documentar la situación, le hablábamos de delitos de lesa humanidad y ellos decían que era cierto, mas sin embargo que no había ningún organismo de protección de derechos humanos que diera muestra de que había una violación sistemática a la población indígena, cuando nosotros sabemos aquí en Venezuela que el caso de la masacre del pueblo Pemón el 22 de febrero no era la primera vez. El caso solamente con este pueblo tienen data más de 15 años de lucha con respecto a la presencia de personas regulares, incluso con la situación de las Fuerzas Armadas Nacionales producto de la minería ilegal. Es decir, que esto a nivel de la ONU están bastante comprometidos en seguir documentando, en seguir trabajando, porque conocen la situación venezolana y específicamente ahora con el tema de violación de derechos humanos a los pueblos y comunidades indígenas. Olnar Ortiz, gracias por atendernos y acompañarnos, abogado, defensor de derechos humanos, coordinador nacional de pueblos indígenas del Foro Penal Venezolano, expresando opinión y análisis acerca del tema que desarrollamos la mañana de hoy, lo que está ocurriendo en el sur de nuestro país. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más.
A María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Se nos ha agotado el tiempo. Nos despedimos. Lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción, Ulitzar Calla, en la producción, Marilia García y Génesis Rodríguez, en la redacción, Jackson Vargas, en los controles, César Arteaga, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo.